Bueno, lo que vamos a tratar ahora entonces es de hacer en una charla, dar un poco los lineamientos que estamos utilizando nosotros, cómo aplicar el ultrasonido en la monitorización de pacientes en ventilación mecánica. Como ustedes han visto seguramente en el curso, vamos a pasar sucintamente cuáles son los principales artefactos sonográficos, las áreas de escaneo y cuál es la aplicación clínica que podemos tener en nuestros pacientes. Ustedes saben que cuando vamos a escanear el pulmón que está normalmente aireado, la imagen es prácticamente obtenida por artefactos que se generan por la diferencia de impedancia acústica que existe entre los tejidos blandos y el pulmón normalmente aireado. Por consiguiente, lo que vamos a obtener es una imagen puramente artefactual. Cuando la cantidad de aire que presenta el parénquima pulmonar comienza a perderse, empiezan a aparecer otros artefactos que ya no son horizontales, sino que van a ser artefactos verticales, que son los llamados artefactos líneas B o laser-like. Último patrón que tenemos que reconocer básicamente es el patrón de consolidación pulmonar, en donde ya dejamos de ver una imagen artefactual, sino que empezamos a ver una imagen real, en la cual vamos a tener presencia de broncogramas aéreos, y si utilizamos el Doppler color, vamos a poder evidenciar los vasos sanguíneos que existen por el fenómeno del Schupp. Por consiguiente, lo que ustedes van a ver, que lo que hace el ultrasonido es permitirnos evidenciar el grado de aireación que presenta el parénquima pulmonar, yendo de un extremo donde tengo un neumotórax y tengo puramente aire, hacia el extremo de pérdida de aireación total cuando tengo un derrame pleural. De esta manera, como define claramente Giovanni Volpicelli, el ultrasonido pulmonar no es más que un densitómetro del pulmón, donde nos va a evidenciar cuánta pérdida de aireación va a presentar el parénquima pulmonar. Las áreas de escaneo que tenemos en un paciente pediátrico, esta presentación está enfocada principalmente al paciente pediátrico, son 12 áreas, en los chiquitos más grandes, hasta los 12, 15 años, se puede considerar pediátricos, ¿no es cierto?, donde vamos a hacer las áreas clásicas, trazando la línea paraesternal, axilar anterior y posterior. En los lactantes y en los neonatos, por razones de tamaño de la sonda, vamos a escanear solamente áreas anteriores, laterales y posteriores, ya que el dividir en superior e inferior, por el tamaño de la mayoría de las sondas ecográficas, se complica. Fíjense, en este neonato, la sonda abarca todo el tórax y en los pretérminos a veces podemos ver hasta abdomen. Las áreas de escaneo que vamos a describir clásicamente son las que describe el consenso, el escaneo longitudinal y el escaneo oblicuo, que nos sortea la sombra acústica costal y nos permite ver en toda la extensión la línea pleural. Vamos a un poco a la evidencia clínica. Fíjense, este es un trabajo realizado en pacientes pediátricos donde toman como gol estándar la tomografía de tórax. Cuando existen lesiones parciales o completas evidenciadas por tomografía a nivel del parénquima pulmonar, la correlación con el ultrasonido es muy buena, ¿sí? Mientras que cuando las lesiones son mínimas o no hay cambios, no hay lesiones en el ultrasonido pulmonar. Ahora fíjense qué interesante esto, cuando las lesiones eran mínimas, las líneas B se asocian prácticamente en la mayoría de los pacientes a telectasias, y estos pacientes estaban bajo anestesia general. Por tanto, estas líneas B son uno de los signos sonográficos de las atelectasias inducidas por anestesia general, que ahora vamos a ver en unos minutos. Cuando la pérdida cuando las lesiones parenquimatosas en tomografía eran más complejas y abarcaban varios espacios, esas lesiones se correlacionaban con los hallazgos tomográficos y las líneas B sonográficas. Por lo tanto, hay una muy buena correlación entre las líneas B observadas por tomografía y por ultrasonido, siempre y cuando encontremos lesiones en parénquima pulmonar, y la mayoría de los pacientes que no tenían hallazgos tomográficos de patología estaban bajo anestesia general, ¿sí? Entonces la correlación importante de líneas B cuando están presentes las atelectasias asociadas a anestesia general. Por otro lado, nos permite ver cambios de aireación en pacientes en ARM, en pretérminos, cuando existe el síndrome de aspiración de líquido meconial. Fíjense cómo las imágenes de consolidación
que podemos evidenciar tanto en eje longitudinal como en ejes oblicuos, ¿sí? Con broncogramas aéreos puntiformes, y de esta manera monitorizar cómo va evolucionando el paciente. A su vez, pacientes pretérminos que tienen necesidad de surfactantes, también podemos evidenciar a través del ultrasonido la pérdida de parénquima, de aireación en el parénquima pulmonar, y fíjense el fenómeno que se evidencia acá claramente y que ya vamos a hablar en un ratito, que es el fenómeno de reclutamiento tidal. Fíjense cómo el pulmón está colapsado y de repente se vuelve a abrir. Está colapsado y se vuelve a abrir cíclicamente durante la inspiración y la expiración. Las atelectasias asociadas a pacientes neonatos también fueron descritas por un grupo de Liu, donde vieron que atelectasias inclusive asociadas a, inclusive que no se evidenciaban por la radiografía, podían evidenciarse con ultrasonografía y detectar también el shunt intraconsolidación. Ahora bien, la incidencia de atelectasias, pero ahora vamos a hablar de las atelectasias asociadas a la anestesia general en pacientes pediátricos, puede llegar hasta un 100%, ¿sí? En menor porcentaje cuando el paciente está bajo sedación, pero en anestesia general, ya utilicemos máscara laringea o tubo endotraqueal, según los trabajos publicados va de un 68 a un 100%. ¿Cómo se generan estas atelectasias? Es un fenómeno presión dependiente, el colapso. ¿Por qué? Ustedes tienen que recordar que la presión transpulmonar está determinada por dos presiones, la diferencia de la presión en vía aérea y la presión pleural. La presión en vía aérea, cuando el paciente está en ventilación mecánica, es positiva y está distribuida homogéneamente en todo el parénquima pulmonar, mientras que la presión pleural va a variar de acuerdo al vector de la gravedad. Si el paciente está en decúbito supino, va a ser más negativa en áreas ventrales y más positiva en áreas dorsales. Esto va a hacer que la presión transpulmonar sea mayor en áreas ventrales y menor en áreas dorsales, aumentando la probabilidad de colapso de la pequeña vía aérea y generando atelectasias inducidas por anestesia general. Esto fue descrito hace muchísimos años por Jens Tierna, primero en un modelo animal, que son estas imágenes en caballo, y luego muchos estudios hechos posteriormente en humanos. ¿Cuáles son los mecanismos? Aparte de los mecanismos gravitacionales, tenemos varios mecanismos involucrados. Por un lado, la elevada FiO2, que es la que va a generar las atelectasias por reabsorción. El deterioro de la función del surfactante al colapsarse la pequeña vía aérea, el mecanismo de prensa abdominal, al nosotros anestesiar el paciente, deja de funcionar el diafragma, que es uno de los principales músculos inspiratorios, y esto hace que el contenido abdominal abombe hacia el tórax y aumente la presión a través transdiafragmático en la cavidad torácica. Y por último, un mecanismo que es muy importante, sobre todo en pacientes pediátricos, es el peso del corazón. La silueta cardíaca va a comprimir las áreas posteriores del pulmón y esto predispone al colapso. Por tanto, las atelectasias inducidas por anestesia general van a provocar principalmente tres agravantes. Uno, reducir la compliance, hacer que el pulmón sea más rígido. En segundo lugar, generar una alteración en la relación BQ, y esto va a generar un shunt, y es por eso que el paciente va a desaturar. Y en tercer lugar, y que no es menor, es que genere la ventilación mecánica per se, es algo que no es inocuo y que genera de por sí una respuesta inflamatoria. Hay trabajos realizados en pacientes pediátricos en donde pacientes con pulmón sano, después de las 2 horas de ventilación mecánica, estaban en quirófano, ¿no es cierto?, comienzan a incrementar los niveles de interleuquinas de interferón alfa. Ahora bien, los pacientes pediátricos tienen la particularidad de tener una baja capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es el volumen que tenemos en el pulmón después de una respiración normal. Y fíjense que difiere mucho del pulmón, el pulmón pediátrico al pulmón adulto. La capacidad residual funcional está definida por el momento en que se aproxima la fuerza de retracción elástica interna del pulmón a la fuerza de retracción elástica externa del tórax. Esto hace que tienda al colapso. ¿Cuál es el mayor agravante en el paciente pediátrico, sobre todo en el neonato, en el lactante? La caja torácica cartilaginosa, que no puede impedir el colapso durante la expiración
y no puede contrarrestar la fuerza elástica del pulmón. Esto hace que los pacientes sean más proclives al colapso, sobre todo neonatos y lactantes, como dijimos recién, y por otro lado, que generalmente cuando hacemos una inducción anestésica en pacientes neonatos, para poder asegurarnos el periodo de apnea durante la intubación, elevamos la FiO2, y la FiO2 genera atelectasias por otro mecanismo que es la atelectasia por reabsorción. Por tanto, la tendencia al colapso en el paciente pediátrico es mayor. A su vez, como dijimos recién, la caja torácica hace que la compliance hasta los 5 años de vida esté muy deteriorada, al igual que la resistencia en la vía aérea. ¿Sí? Recién a partir de los 6 años ya la fisiología respiratoria se aproxima más a la del adulto. En uno de los trabajos de Isabel Murat, un trabajo multicéntrico, ellos vieron que una de las principales complicaciones del intra y del perioperatorio eran respiratorias, y sobre todo en menores de 1 año, y esto estaba dado por el elevado consumo de oxígeno que tienen los pacientes pediátricos, la baja reserva de oxígeno y las atelectasias que se generan. Hace unos años atrás, un colega mío, Gerardo Tussmann, hizo un trabajo donde tomó como gol estándar la resonancia, y ahí evidenció que los pacientes que están en ventilación mecánica y que no reciben PIP, o que reciben PIP, pero sin maniobra de reclutamiento, fíjense que las áreas de colapso en áreas posteriores son muy importantes. Mientras que el paciente que tenía PIP, pero además estaba reclutado, las áreas de colapso son prácticamente nulas, ¿sí? Entonces, podemos hacer diagnóstico de atelectasias inducidas por anestesia general con la resonancia, también se pueden hacer con tomografía, pero ambos métodos son totalmente imprácticos. Es impensable que en un quirófano o una terapia uno vaya a llevar un paciente al departamento de imágenes para poder hacer un diagnóstico de esto, ¿sí? Entonces, tanto la tomografía como la resonancia nos permiten el diagnóstico claramente, pero en los últimos años han aparecido herramientas no invasivas y que se pueden realizar al pie de la cama, como la tomografía por impedancia y la ecografía, ¿sí? Hace algunos años lo que quisimos hacer nosotros es tratar de validar el ultrasonido como herramienta diagnóstica de atelectasias inducidas por anestesia general. Tomamos como gol estándar la resonancia, al igual que en el trabajo que había hecho Gerardo años atrás, y entonces vimos que en aquellos pacientes en los cuales no se evidenciaban atelectasias en la resonancia, tampoco lo veíamos en el ultrasonido. Y en aquellos pacientes en los que sí había atelectasias en la imagen por resonancia, la ecografía era concordante, logrando una sensibilidad y una especificidad muy buena con esta herramienta. Hace unos años el mismo trabajo se replicó, pero en pacientes adultos, y acá se utilizó como gol estándar la tomografía. Y fíjense que la sensibilidad y especificidad del método es muy aproximada a la que obtuvimos en pacientes pediátricos. Por tanto, cuando yo tengo un paciente en quirófano que de repente empieza a desaturar, puedo no solo ver la imagen de colapso, porque ese paciente está desaturando, sino también puedo ver el fenómeno de Shunt que genera esa atelectasia en esa área de consolidación. Si yo a este paciente le aplico una maniobra de reclutamiento, voy a ver la imagen reclutada con una línea pleural neta y ausencia de consolidaciones. Obviamente, si yo acá pongo el Doppler color, al tener el pulmón normalmente aireado, no voy a visualizar ningún tipo de Shunt. Esto también me permite hacer diagnóstico de, por ejemplo, una neumonía. Obviamente, la clínica, como siempre decimos, es soberana. Si yo tengo un paciente que viene a operarse de amígdalas, obviamente tiene el apto clínico por el pediatra para operarse y no va a venir con una neumonía. Entonces, si yo vengo a esta imagen, veo esta imagen en mi escaneo en un paciente que empieza a desaturar luego de la inducción, voy a pensar más en una atelectasia y no en otro fenómeno más inflamatorio. Hace algunos años atrás se publicó este case report donde evidenciaron un paciente con distrés de 18 años cómo, aplicando una maniobra de reclutamiento, uno podía evidenciar de manera dinámica la apertura de ese pulmón y la reaireación. Hace algunos años atrás, Bouwman lo que hizo es validar esta herramienta utilizando la tomografía como gol estándar y encontró una correlación muy buena. Y a su vez, esto lo hizo comparado con la curva de presión-volumen. Y ya vamos a ver cuál es una de las limitantes cuando aplicamos un reclutamiento en un paciente del ultrasonido. Él también evidenció que los cambios evidenciados con la eco,
son más factibles de ver cuando los cambios de aireación son mayores que cuando son más pequeños. Por tanto, él ideó este score, donde cuando el paciente pasa de un patrón de consolidación a un patrón totalmente aireado, él le da 5 puntos. Si pasa de un patrón a otro, de un patrón de consolidación con un patrón B2, que llamó el B2 al de múltiples líneas B, le adiciona 1 punto, y así va haciendo una score de manera dinámica de acuerdo al escaneo de cada una de las 12 áreas que habíamos definido al comienzo de la charla. Esta es una forma de evaluar el score de aireación. Otra forma es la que describió Sommer, en pacientes en Winning, donde él lo que hace a estos 4 patrones, los mismos patrones que le había definido Baughman, es darles un número, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene las 12 áreas con consolidación, voy a considerar 3 puntos por cada una de esas 12 áreas. ¿Sí? De acuerdo a lo que escanee en cada una de las áreas, voy a ir adicionando el score, de tal manera que el paciente con mejor aireación va a tener un score de aireación 0, mientras el paciente con peor score de aireación va a ser 36, que es el máximo si estamos escaneando 12 áreas. En cuanto a las maniobras para revertir el colapso en las atelectasias inducidas por anestesia, hay muchísimos trabajos que hablan de las maniobras y el tratamiento. ¿Por qué es importante tratarlo? Porque está visto que pacientes que quedan con atelectasias generan complicaciones en el postoperatorio en el campo respiratorio. En lo que es el reclutamiento en pacientes pediátricos, hay 3 grandes trabajos que describen la eficiencia y la seguridad de realizar esta maniobra de reclutamiento en el paciente pediátrico. No porque una maniobra sea efectiva en un paciente adulto, lo voy a replicar en un pediátrico. El pediátrico no es un adulto pequeño, sino es un paciente pediátrico. Sustentados por estos trabajos, nosotros podemos realizar maniobras de reclutamiento de manera segura. Están descritas 2 tipos de maniobras de reclutamiento. Las que utilizan CPAP, entonces aumentan la presión en vía aérea de manera sostenida X segundos de tiempo o minutos, y las maniobras cíclicas, que son las que nosotros más utilizamos. Una de las maniobras es la que describió un colega mío, Gerardo Tuchman, en la cual lo que hace es primero asegurarnos de que el paciente esté hemodinámicamente estable para que no vaya a tener una disminución en la precarga cuando nosotros comencemos a aumentar la presión en vía aérea, y de manera escalonada vamos incrementando la presión de la vía aérea y a la vez el nivel de PIP. Lo que va a reclutar el pulmón es la presión de apertura de vía aérea que yo vaya a alcanzar, no el nivel de PIP per se. La PIP sola no va a reclutar. En un paciente pediátrico, según los trabajos hechos en pacientes pediátricos, debemos llegar hasta 30 centímetros de agua. Eso es lo que está descrito como seguro. Después, bueno, hay descrito otras cuestiones, pero no están sustentados por trabajos importantes. Y el drive pressure que vamos a utilizar es de 15. Por tanto, voy a llegar hasta 15 centímetros de PIP y 30 centímetros de agua. De esta manera se revierte el colapso. Luego se comienza un descenso paulatino de la presión de vía aérea y del nivel de PIP hasta llegar al nivel de cierre. Este es el nivel en el cual va a volver a aparecer el colapso. Posterior a esto, yo debería realizar una nueva maniobra de reclutamiento y setear el menor nivel de PIP ideal para ese paciente. Entonces, utilizando ultrasonido pulmonar y utilizando esta maniobra cíclica, lo que podemos hacer es de manera dinámica ver cómo el pulmón se va abriendo y se va reaireando. Entonces, en una imagen donde yo tengo colapso, en la medida que vaya incrementando el nivel de presión de vía aérea y el nivel de PIP, en los pediátricos vamos de 2 en 2 habitualmente, voy a ir viendo de manera dinámica cómo ese pulmón se va abriendo. A la inversa, no solo me permite ver el nivel de apertura, sino también me permite ver cuando el pulmón comienza a colapsarse de nuevo y empiezan a aparecer estas líneas B y consolidaciones yuxtapleurales asociadas a esas líneas B. Por lo tanto, el ultrasonido me permite ver el nivel de apertura y el nivel de colapso nuevamente de la vía aérea, pero no me permite ver cuando estoy sobredistendiendo ese pulmón.
cuando yo realizo una maniobra de reclutamiento es muy importante tener presente qué paciente tengo al frente. Si tengo un paciente donde tiene un pulmón muy patológico, nunca voy a lograr, o nunca debería tratar de lograr una imagen con líneas A y sin ninguna línea B, porque estaría sobredistendiendo ese pulmón. Y es por eso que debemos utilizar curvas de presión-volumen y evaluar el Stress Index, que es el que me va a permitir, de la mano del ultrasonido, percibir cuándo estoy llegando al nivel de apertura de ese paciente. Un trabajo muy interesante que fue publicado recientemente por el grupo de Song, lo que hizo es estudiar en pacientes pediátricos hasta 2 años de vida cómo se influencia la ventilación mecánica utilizando maniobras de reclutamiento o ventilación, seteo de ventilación protectiva. Hicieron un randomizado en donde encontraron que el 25% de los pacientes que tenían maniobra de reclutamiento presentaban atelectasias, mientras que el 80% del grupo control presentaba fenómenos de atelectasia evidenciados por ultrasonido, ¿sí? De tal manera que el score de ultrasonido está correlacionado con la edad del paciente, pero tiene una correlación negativa. Mientras más pequeño es el paciente, mayor chances de que ese paciente se colapse. Lo que hablábamos antes de la capacidad residual funcional baja que tiene el paciente lactante y el neonato. Un trabajo que publicaron el mismo grupo recientemente, pero este trabajo son chiquitos hasta 5 años. Lo que hicieron ellos es en 3 momentos escanearon el pulmón. El grupo control simplemente se escaneaba el pulmón y se evidenciaba el score de aireación, y en el grupo tratado, si observaban atelectasias, realizaban una maniobra de reclutamiento. Este grupo no utiliza maniobra de reclutamiento cíclica, sino que utilizan maniobras con CPAP, que son un poquitín peligrosas, sobre todo cuando son manuales, por el hecho que en un lactante yo no sé a ciencia cierta qué presión le estoy dando en la vía aérea y qué volumen le estoy dando. Lo interesante de este trabajo es que ellos vieron que el grupo control tenía un score de aireación mucho mayor que el grupo que tenía maniobra de reclutamiento. Esto fue tanto intraoperatorio como en el postoperatorio. Y estos pacientes, fíjense, los pacientes que presentaron maniobra de reclutamiento tuvieron menor tiempo de ARM, un winning más precoz, comparado con los pacientes que recibieron ventilación protectiva sin maniobras de reclutamiento, con una diferencia estadísticamente significativa. El año pasado nosotros utilizamos el ultrasonido pulmonar también para hacer un trabajo similar al primero de Song, en el cual en pacientes pediátricos, pero el rango nuestro fue de 6 meses hasta 7 años, pacientes sometidos a videolaparoscopía. Ustedes saben que un paciente con videolaparoscopía tiene la contra de que al aumentar la presión abdominal, aumentamos más las chances de colapso a nivel de la pequeña vía aérea. Estos pacientes no había diferencia entre los grupos, eran cirugías de hernioplastia, orquidopexia, Nissen-Lap, en su mayoría. Utilizamos también 2 grupos, un randomizado en donde hubo un grupo control que recibió ventilación protectiva y un grupo en el cual se realizó maniobra de reclutamiento. Fíjense, estos son ejemplos de 2 pacientes. Post-inducción, los 2 pacientes, los 2 grupos, presentaban colapso, ¿sí? Posterior a la inducción, los 2 grupos de pacientes, tanto los que iban a recibir maniobra de reclutamiento como el de ventilación protectiva, se escanearon, ¿sí? En el grupo que se realizó la maniobra de reclutamiento, el grado de colapso comenzó a desaparecer y al final de la cirugía el colapso fue nulo. Mientras que el paciente con ventilación protectiva, 5 de PIP y 6 mililitros kilo de BT, el colapso persistió durante todo el intraoperatorio hasta el final de la cirugía. Fíjense, este es el score, la presencia de atelectasias, en el grupo de reclutamiento, 2 y 13, eran idénticos el colapso en los 2 grupos post-inducción, mientras que durante el neumoperitoneo y al finalizar la cirugía, el score de aireación disminuyó comparado con el grupo tratado. Aquí en un box plot pueden ver claramente cómo no hay diferencias significativas
cuando hacemos la posinducción, mientras que el score de aireación cambia significativamente luego de realizar la maniobra de reclutamiento. En este estudio utilizamos modelos lineales mixtos. Esto, a diferencia de la ANOVA, me permite comparar el mismo paciente en cada uno de estos tiempos, ¿sí? No comparo todos los pacientes en una bolsa, sino cada uno por sí. Y en esto vimos que la maniobra de reclutamiento y la edad afectaban la trayectoria del score de aireación, ¿sí? A la vez que también la edad afectó la compliance, como es lógico, mientras más pequeño es el chico, la compliance va a ser más deteriorada. Entonces, nuestros datos han confirmado que la utilización de ultrasonido es una técnica aceptable y que permite monitorizar en tiempo real el efecto producido por un amoperitoneo y la anestesia general en pacientes pediátricos. Ustedes saben, y ya para ir terminando, que el ultrasonido pulmonar nos permite evidenciar entonces las atelectasias inducidas por anestesia general. La ventilación mecánica per se asocia a dos tipos de lesiones. La lesión, ¿sí?, que se llama reclutamiento tidal, o también llamada atelectrauma por los españoles, ¿sí?, que se evidencia por la apertura y cierre cíclico del alveolo durante el ciclo respiratorio. Esto es microscopía electrónica, donde ustedes acá ven los alveolos abiertos permanentemente, y aquí ven el cierre y apertura cíclico del alveolo. Es un pulmón de conejo, donde ustedes pueden ver que cuando el conejito se recluta, las atelectasias desaparecen. Ahora bien, el ultrasonido, entonces, nos va a permitir evidenciar la zona segura. Uno nunca quiere estar ni en la zona del atelectrauma ni en la zona de la sobredistensión. Por tanto, cuando uno hace un escaneo en la zona segura, quiere obtener esta imagen, que la obtendría con la microscopía electrónica, o al pie de la cama podemos verlo con el ultrasonido, si ese paciente está ventilando correctamente. Mientras que si estamos en el área de atelectrauma, ese paciente va a mostrar esta microscopía y el ultrasonido nos va a poder ver, permitir ver en tiempo real el colapso, apertura y cierre cíclico de ese pulmón. Y está visto que lo que genera la injuria pulmonar no es el pulmón colapsado, sino que lo que genera la injuria verdaderamente es esta cierre y apertura cíclica, que lo ven aquí de manera dinámica, del parénquima pulmonar en el ciclo respiratorio. Y es esto lo que tenemos que nosotros evitar con nuestro seteo en el ventilador. Por lo tanto, cuando yo veo una imagen de reclutamiento tidal, lo que debería hacer es una maniobra de reclutamiento hasta alcanzar la presión de apertura y lograr que ese pulmón se abra y mejorar así el score de aireación. Otro trabajo que hemos hecho recientemente, que hemos terminado, pero esto es simplemente una presentación como para mostrar el fenómeno fisiológico. Como comentamos recién, el colapso de la vía aérea es un fenómeno de presión dependiente y va a estar influenciado por el vector de la gravedad. Por lo tanto, cuando yo tengo una disminución de la presión transpulmonar, voy a tener un mayor colapso. Esto ocurre cuando el paciente está en decúbito supino en áreas dorsales. Si yo al paciente lo roto en decúbito lateral izquierdo y luego en un decúbito lateral derecho, o sea, lo roto un tiempo X en un decúbito y luego en el otro decúbito, lo que voy a hacer es modificar este vector, voy a modificar la presión pleural y por ende la presión transpulmonar. Y fíjense cómo de manera dinámica, esta es la imagen basal, en el paciente que se realizan los cambios de decúbito, se comienza a producir la apertura. Este es el pulmón que está más proclive y este es el pulmón que está por debajo, y finalmente se logra el reclutamiento con cambios de decúbito, ¿sí? Lo que hicimos en el protocolo que terminamos recientemente fue un randomizado donde a un grupo se lo dejaba, una vez que se escaneaba y se evidenciaba que el paciente tenía atelectasia, se los randomizaba. Un grupo se le aumentaba la PIP a 10, alcanzando una presión pico de 20-21, no mayor, y durante 3 minutos se lo dejaba con ese nivel de PIP. Luego se bajaba a 8 de PIP y se hacía un nuevo escaneo. El grupo tratado, 1 minuto y medio se lo ponía en un decúbito y el otro minuto y medio en el otro decúbito. Eso hacía que el cambio de presión
simplemente el cambio de presión y sin alcanzar presiones de vía aérea de 30, como son las que tenemos que alcanzar normalmente para abrir el pulmón, se pueda reclutar este parénquima. Por lo tanto, el ultrasonido nos permite, por un lado, hacer el diagnóstico de atelectasia, si un paciente comienza a tener una alteración en la oxigenación. Si el paciente está normalmente ventilando y no tengo trastornos en la pulsioximetría, voy a ver este escaneo. Si tenemos atelectasias, lo que debemos hacer primero siempre es un chequeo de la hemodinamia. No podemos realizar una maniobra de reclutamiento sin chequear antes cómo está el paciente de precarga. Una vez evidenciado esto, lo que debemos hacer es de una manera escalonada incrementar la presión de vía aérea hasta lograr la presión de apertura y luego disminuirla hasta evidenciar la presión de cierre. De esta manera, algo un poco rudimentario de años atrás de cómo se realizaba la anestesia, hoy en día contamos con muchísimos monitores, ¿sí? La camografía, la pulsioximetría de Máximo, la capnografía volumétrica que aporta muchísimas cosas tanto en pacientes adultos como en pediátricos, la tomografía por impedancia y la ecografía, que nos permite no solo ver la aireación y determinar el grado de atelectasia que tenga el paciente, sino también evidenciar a través de la tecnología Doppler color el grado de Jung que tenga ese paciente que está presentando un fenómeno de desaturación. Entonces el ultrasonido me permite evaluar de manera dinámica los cambios de la aireación pulmonar a la cabecera del paciente, me permite realizar el diagnóstico de atelectasias y el diagnóstico de reclutamiento tidal, que es uno de los mecanismos que predispone a la injuria pulmonar relacionada con la ventilación mecánica. Que no, este fenómeno, fíjense, que no puede ser diagnosticado ni siquiera con la tomografía, sí con cortes de alta resolución, pero esta herramienta tan rudimentaria como el ultrasonido me permite hacer el diagnóstico de una de las causas de injuria pulmonar aguda. Valora la efectividad de la maniobra de reclutamiento, ¿sí? Evidenciando cómo se va modificando la aireación de manera regional y optimizando de esta manera la estrategia ventilatoria. Ustedes saben, no todos los pacientes generan atelectasias durante la anestesia general y por ende yo no voy a reclutar gratuitamente a cualquier paciente. De esta manera podemos seleccionar qué pacientes se benefician y setear y llegar a la presión de apertura que requiera cada paciente. Tener siempre en mente que tenemos que utilizar otras herramientas como la curva de presión-volumen para vigilar la sobredistensión alveolar. Bueno, nada más. Muchas gracias, Cecilia. Voy a preguntar si existe alguna pregunta tanto a la audiencia aquí presente como en línea. Ceci, si me permites tantito. Sí, sí. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer a Cecilia directamente? Aquí tenemos algunos anestesiólogos que nos han acompañado. No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Déjenme checar si hay algo en el chat, Ceci, tanto de Facebook como de... ok, aquí no. De hecho, Ajá. Sí. Lo usamos, pero no teníamos Ok. Bueno, no sé si alcanzaste a escucharse. Sí. ¿De Laura? Digo de... No. Sí, perdón. Ahí voy a extender tu imagen nada más. A ver. Ahí está. Ya. Bueno, solamente hicieron un comentario, Ceci, de que, bueno, esta información para uno de los anestesiólogos presentes es verdaderamente nueva, muy, muy relevante y que, bueno, les ha sido muy, muy interesante tu plática. Nada más déjame checar si hay algo en el chat. Parece que no. Esta plática va a quedar guardada, si tú nos lo permites, en el sitio de la asociación para que pueda ser consultada y ser vista las veces que la gente lo prefiera. Ceci, si tú estás de acuerdo. Sí, con todo gusto. Sí, tiene una pregunta, Ceci, permíteme.
Y también Gio va a hacerte algunos comentarios o preguntas. Nada más vamos a pasar primero con uno de los asistentes. Permíteme tantito. Perfecto. Ahorita, claro, yo me voy a plantear en el asunto del paciente adulto. Se ha puesto últimamente en moda el alto flujo, inclusive ya tenemos los manómetros de alto flujo, sobre todo en las áreas de urgencias, en las áreas críticas, que hemos visto que una forma de reclutar el pulmón es a 50, 60, 70 litros por minuto. Inclusive pues ya tenemos ahorita los manómetros de muy alto flujo. Sería interesante ver cómo se recluta en esta maniobra de alto flujo, porque realmente sabemos que están reclutándose los pulmones sin necesidad de ponerles el tanto PIP y darles maniobras de muy alto flujo, por de repente 70, 80 litros por minuto. ¿No hay alguna experiencia en la que usted nos pueda informar de esta maniobra que está usando y que tendrá, está reportada de 2 años a la fecha? No, yo la verdad no tengo experiencia en alto flujo, los terapistas sí lo están utilizando bastante, pero seguramente, como vos decís, es el utilizar ultrasonido mientras uno está aplicando este alto flujo nos va a permitir ver cuánto es la mejoría en el grado de aeración del paciente durante la maniobra y ver cuánto precisa y de esa manera individualizar la estrategia. Tanto como cuando hacemos CPAP o otras estrategias, ¿no es cierto?, que permiten mejorar la aireación pulmonar. Yo enfoqué un poquito a pacientes pediátricos, pero nosotros también lo utilizamos en adultos y es tan aplicable como en pediátricos, ¿no es cierto? Pero bueno, no tengo experiencia en alto flujo porque en quirófano, bueno, no utilizamos esa herramienta. En Argentina, no sé en México, en Argentina los anestesiólogos trabajamos en quirófano, no trabajamos en intensivos. De manera que por ahí no es como en otros lugares donde utilizan herramientas tanto en un área como en la otra. Perfecto, Ceci, muchas gracias. También tengo una persona en el chat de Facebook que está preguntando sobre si existe alguna inclinación o preferencia en algunos de los cuadrantes cuando tú estás haciendo, bueno, de hecho tiene dos preguntas esta persona. La primera es si la insonación durante el reclutamiento, ¿en qué áreas se realiza? Esa es la primera pregunta, ¿en qué áreas las realiza? Y la segunda, si existe alguna posición o preferencia también en áreas para ir haciendo el escaneo durante el reclutamiento, Ceci. Perfecto, muy buena pregunta. La insoniación debe hacerse en las 12 áreas, ¿sí? En pacientes distresados, muchas veces vamos a encontrar consolidaciones en áreas anteriores o laterales, no solo en posteriores. En pacientes normales, normalmente por el fenómeno gravitacional, las atelectasias van a estar más asociadas preferentemente a áreas laterales, aunque está descrito, y lo hemos visto nosotros en trabajos previos, que el lóbulo superior derecho en pacientes pediátricos es altamente colapsable. Muchas veces encontramos atelectasias en estas áreas. Por tanto, uno debe escanear las 12 áreas, no se debe escanear solamente las áreas posteriores y hacer un score de aireación completo, tanto pre-maniobra como post-maniobra. Durante la maniobra, lo que nosotros utilizamos de preferencia es escanear el área de mayor colapso. Y ahí es donde hacemos nuestra maniobra de reclutamiento. Lo ideal sería utilizar varias sondas y entonces ir monitorizando como si fuera una tomografía por impedancia, ¿no es cierto? Donde nosotros tenemos de manera dinámica todas las áreas de manera simultánea durante la maniobra de reclutamiento. La limitante del ultrasonido es que podamos escanear un área a la vez. Una vez que realizamos la maniobra de apertura, volvemos a escanear las 12 áreas para establecer un nuevo score de aireación, pero siempre la maniobra se realiza en el área de mayor colapso. Okay. La segunda pregunta... Sí, básicamente... ¿Cómo poníamos el transductor? ¿Era la segunda? Sí, que... Bueno. ¿En qué áreas, básicamente? Ajá. Las principales áreas son las áreas posteriores y sobre todo posterior-inferiores.
En pacientes pediátricos, áreas posterior izquierda es casi matemático que tengan colapso, y esto es por el peso de la silueta cardíaca, pero por ahí áreas derechas también pueden llegar a tener colapso, por tanto hay que ver todas las áreas, pero preferentemente en áreas posteriores. Y lo que hacemos sobre todo en pacientes pediátricos es el primer escaneo longitudinal y luego utilizamos muchísimo el escaneo oblicuo. De esa manera evitamos las sombras acústicas y muchas veces consolidaciones yuxtapleurales que nos quedan perdidas por sombra acústica costal quedan evidenciadas con el corte oblicuo. Perfecto, Cecilia. No, pues no sé si hay otra pregunta. Antes de pasar a los comentarios de Giovanni, Cecilia, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Giovanni te va a hacer algunos comentarios o preguntas, Ceci. Perfecto. It's not a commentary, it's a question. Two questions. Just because in the course we teach to our attendees that we have two possibilities for atelectasis. One is obstruction and one is compression. And compression is given usually by fluid. So you have a lot of fluid and you have the lung that is compressed. Can you explain what kind of atelectasis we have in this case? Is it not obstruction, of course, but it is a kind of compression without fluid, is it? Okay. In English or in Spanish? No, in Spanish. En Spanish. Okay, it's for En Spanish. Okay. Si no está entendido, vamos. El mecanismo de colapso de atelectasia en la atelectasia inducida por anestesia es la obstrucción de el colapso de la pequeña vía aérea. El colapso de la pequeña vía aérea es el que va a hacer que deje de ventilar el alveolo, pero siga perfundiendo. Por tanto, es la alteración del fenómeno BQ la que genera la atelectasia inducida por anestesia general. Por tanto, el mecanismo es el colapso de la pequeña vía aérea, es el mecanismo más frecuente, pero hay un segundo mecanismo que es la atelectasia por reabsorción, que es cuando uno tiene una elevada FiO2, esa elevada FiO2 va a hacer que se genere una absorción del oxígeno en un vaso sanguíneo que no está ventilado. Y eso hace que se genere mayor colapso. Muchas veces en anestesia general, cuando tengo un paciente que satura 97, 95, con una FiO2 de 60 o 50, lo que hacemos es aumentar la FiO2, sin utilizar otra herramienta para evaluar si hay pérdida de aireación o atelectasias o no. El incremento de la FiO2 primero me va a hacer aumentar la saturación tal vez, pero luego va a empezar a generar atelectasias por otro mecanismo, que es el mecanismo de reabsorción. Y esto está muy bien evidenciado, y lo estamos inclusive en el trabajo que terminamos ahora, validado con una herramienta que es el test del aire. No sé si han escuchado hablar del test del aire para detectar atelectasias inducidas por anestesia. El test del aire consiste en bajar la FiO2 al 21%, y de esa manera, si el paciente estaba con 50% de FiO2 y saturaba 98, 99, si tiene atelectasias, cuando baje la FiO2 a 21, el paciente va a bajar la pulsioximetría. Si a ese paciente yo lo escaneo con ultrasonido, casi en un porcentaje altísimo voy a evidenciar atelectasias. La correlación es muy, muy alta. Ya está hecho la correlación con tomografía, y nosotros, en paciente adulto, nosotros ahora lo que hemos querido hacer es la correlación con ultrasonido. Por tanto, la respuesta es, el mecanismo es un cierre de la pequeña vía aérea. Cecilia, but there is also the fact that the diaphragm is working less in that moment, and there is a sort of compression due to this, or no? Sí. So it's a combination of different mechanisms. Exactamente. Okay. El principal mecanismo es el cierre de la pequeña vía aérea. Por eso,
el colapso producido por anestesia general es un fenómeno presión dependiente y se revierte con la maniobra de reclutamiento incrementando la presión en vía aérea. Pero, como habíamos dicho, hay distintos mecanismos. Uno es que cuando el paciente está anestesiado, pierde la función diafragmática, que es el principal músculo inspiratorio. Entonces, al perder la función del diafragma, la prensa abdominal va a ir hacia la cavidad torácica y ahí vamos a tener un fenómeno de compresión, al igual cuando tengo un camnoperitoneo durante una cirugía. También un fenómeno de compresión, Giovanni, cuando tengo el peso de la silueta cardíaca, las áreas posteriores van a estar influenciadas por este fenómeno. Y por cuestiones gravitacionales, cuando el paciente está en supino, y por el mismo peso del pulmón, la presión pleural va a variar en las áreas dorsales, que son los que van a generar el fenómeno de atelectasia en estas áreas. O sea que sería un fenómeno de compresión, pero no por líquido, sino por otros mecanismos. Exactly. And the other question, Cecilia, I had, just because I had some discussions in conferences about this topic that, in my opinion, is very interesting. You know how much I'm pushing you and I'm encouraging you to continue with your studies, you and Gerardo, of course. Many times I've heard some comment saying that in practice, these atelectasias induced by anesthesia are not so important because they do not change so much the outcome of the patient. Do you have any comment on that? Sí. En los últimos años hay un poco una tendencia a no realizar muchas maniobras de reclutamiento y en pos de ventilación protectiva, muy baja PIP y bajos volúmenes tidal. El punto está en que no todos los pacientes con ventilación con baja PIP y con un BT de 6 a 8 mililitros kilo van a tener un score de aireación normal y no van a generar atelectasia. De hecho, en el trabajo que hicimos en los pacientes con videolaparoscopía, donde comparamos dos estrategias ventilatorias, vimos que hay pacientes que, a pesar de tener ventilación protectiva, generan atelectasia. Ahora, las atelectasias inducidas por anestesia general, si la cirugía es una cirugía corta, no hay problema. El paciente va a despertarse y va a tener otras maniobras de reclutamiento naturales como la tos, la inspiración profunda, que van a reclutar ese pulmón y no va a haber más incidentes. Ahora bien, si es un paciente que va a estar ventilado varias horas, o es un paciente que tiene una patología, una comorbilidad previa, un paciente que viene con una neumonía, que viene con distrés, o que se ha broncoaspirado, que tiene una patología previa, la que fuese, y yo genero más atelectasias, ahí está totalmente probado, y hay muchos trabajos publicados, que evidencian que las atelectasias inducidas por anestesia general aumentan la morbimortalidad respiratoria en el postoperatorio, ya sea por aumenta el tiempo de ventilación mecánica, pueden modificar o impedir el correcto weaning, aumenta la necesidad de CPAP o BiPAP posterior a la extubación, las chances de neumonía y hasta inclusive aumentan la mortalidad. Y hay trabajos publicados con series grandes, el más reciente creo que es el de Restrepo, no me recuerdo en este momento en qué journal fue publicado, donde claramente se evidencia que la persistencia de atelectasias en el postoperatorio generan una complicación respiratoria en el postoperatorio. Más aún, lo que hemos visto nosotros de poder evidenciar con ultrasonido el reclutamiento tidal y de esa manera tratar de revertirlo a través de una maniobra de reclutamiento, esto ya está indicando que si yo a un paciente lo ventilo durante hora y media, 2 horas en quirófano, y ese paciente durante esas 2 horas estuvo presentando en áreas posteriores fenómenos de reclutamiento tidal,
Probablemente en quirófano yo no vea ninguna modificación y el paciente salga medianamente bien, pero muy probablemente en cuidados intensivos ese paciente comience a gestar una injuria pulmonar aguda, ocasionado no por lo que hacen los terapistas, sino por las cuestiones mal hechas de los anestesiólogos que estamos en quirófano. Por ende, la implicancia de pronóstica y diagnóstica y la mortalidad y morbilidad que conlleva las atelectasias es muy importante. Y es un fenómeno que lo gestamos nosotros y lo tenemos que tratar de revertir optimizando el seteo del respirador simplemente. Ok, muy bien, Cecilia. Gracias. Gracias. Hay también otra persona que está preguntando, comentando sobre la correlación de los índices de aireación por ultrasonido que tú mencionaste, de Sommer y de Boamet, pero con respecto a la que si se ha medido y se ha correlacionado la capacidad residual funcional en pacientes con SIRA o con distrés respiratorio, Cecilia. Hay algunos trabajos que sí, que evidencian cómo se modifican los volúmenes pulmonares luego de una maniobra de reclutamiento. Hay muchos trabajos hechos en distrés, donde lo que hacen es evaluar no solo el score de aireación, sino correlacionarlo con el volumen que uno puede, como el trabajo de Boeckman, que es el más citado y es el que se toma como referencia, donde uno realmente puede evidenciar cuál es la cantidad de área reclutada, ¿sí? Eso lo puede hacer utilizando un gol estándar como la tomografía o la resonancia. También se puede realizar utilizando otra herramienta. Por ejemplo, nosotros a veces utilizamos tomografía por bioimpedancia, son dos herramientas no invasivas, y ultrasonografía, y de esa manera poder ver cuánto mejora el volumen reclutado en ese paciente luego de aplicada la maniobra, porque realmente hay pacientes, sobre todo con distrés, que ya están más evolucionados, donde la maniobra de reclutamiento muchas veces no es efectiva, ¿sí? Ok, Ceci, muchas gracias. Por aquí también hay otra pregunta en el chat que apareció. Ahorita checo. Déjame ver. Sí, permíteme. Pero no aparece todos los pacientes. Déjame ver. Dice, ahorita te la leo, dice, más allá de los cambios en la imagen ecográfica en el score de reaireación, ¿qué puntos de corte en el score de reaireación utilizan como respuesta favorable al reclutamiento y o qué cambio o valor de score buscan alcanzar para quedarse satisfechos con la maniobra? Perfecto. Eso es muy variable de paciente a paciente. En medicina no hay matemáticas, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo pretender lograr un score de aireación 0 para todos mis pacientes. Y eso va de la mano de la clínica que tenga el paciente, de las comorbilidades previas. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que viene a operarse de un Nissen Lab, un paciente neurológico que se broncoaspira crónicamente, y ya parto de un pulmón con un score de aireación alterado, yo no puedo pretender, si el paciente satura o no tolera el neumoperitoneo durante el intraoperatorio, reclutarlo y llegar a tener un score de aireación de 0 o de 2, ¿sí? El score de aireación se va a tratar de mejorar en la medida que mejore la oximetría también, el contenido de oxígeno. Entonces hacemos una manera de reclutamiento con las presiones habituales. Obviamente si es un paciente obeso adulto, vamos a llegar a veces a presiones de 50, si es un paciente distresado a veces hasta se llega a 60 de presión de apertura, siempre respetando un driving pressure de 15, que es lo que lesiona, ¿no es cierto?, el pulmón y puede llegar a sobreextender más, y luego se realiza un nuevo score de aireación. Y uno no tiene posibilidad de sacar sangre, de hacer unos nuevos gases en sangre, como para evidenciar la mejoría en la oxigenación de ese paciente. Lo que podemos hacer es simplemente realizar el test del aire o un nuevo escaneo, ¿sí? Si bajando la FiO2 nosotros vemos que ya el shunt disminuyó, entonces nos quedamos tranquilos, ¿sí? Yo creo que el score de aireación es tratar de mejorarlo, pero nunca tratar de mejorarlo
a pleno cuando el paciente parte de un pulmón patológico. Sí, sí, desde luego, Cecilia, creo que algo que no debemos de perder de vista cuando estamos trabajando, sobre todo con pacientes con distrés respiratorio, los que estamos en una unidad de cuidados intensivos, es nunca perder de vista la ventilación protectiva. Independiente de lo que nosotros nos estemos apoyando con el ultrasonido, lo que ha demostrado verdaderamente evitar la mortalidad es justamente mantener esta ventilación protectora con los parámetros que has mencionado, ¿es cierto? Exactamente, exactamente. Individualizar la maniobra, porque de repente pacientes que ya no han respondido a la maniobra de reclutamiento, el exponerlos a una nueva, con todos los cambios hemodinámicos que conlleva esta maniobra, no es gratuito para el paciente. Por tanto, hay que tratar de mejorar el score de aireación, pero siempre tratando de mantener una buena hemodinamia en ese paciente, sin sobredistender áreas, porque por ahí hay áreas que son muy difíciles de reclutar, y si yo quiero lograr una aireación mucho mayor, por ejemplo, tengo un área de colapso y quiero obtener un score, pasar a un patrón B1 o un patrón normal, voy a sobredistenderlo y voy a sobredistender áreas normales para poder lograr reclutar áreas que son muy difíciles de abrir. Así es, Cecilia. Bueno, pues con esto concluimos. Cecilia, te agradecemos infinitamente el apoyo, tu entusiasmo. Creo que para todos ha sido muy emocionante escucharte. Y pues desde luego solamente recordar a nuestros amigos que va a estar la sesión disponible en nuestro sitio para ser escuchada con calma y cuantas veces sea conveniente. Te agradecemos mucho, te mandamos un saludo enorme y un abrazo desde Puebla, México. Bueno, Ciao, muchísimas Cecilia. gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Ceci. Adiós. Chao, Adiós. chao.